adentro porque la cocinera era colombiana y me escuchaba todas las mañanas, y un día Bravo le pregunta, ¿por qué lo escucho todos los días este señor? ¿Qué es lo que dice? Y le fue traduciendo, le interesó mucho, y un día voy a cantar a la UCLA de Beverly Hills y me dice el rector, no faltó nadie, oye. Todo, está, el tú Los Ángeles, todo estaba. Hasta ya de la primera fila se va a dar cuenta. ¿Y quién está en la primera fila? Ya lo va a ver. Salgo y está acá como estaba ahí, yo estoy en el micrófono, traje azul impecable y zapatilla de básquet. Estaba ahí. ¿Te imaginas? Le digo, 2.200 personas. Era ahí. La mayoría no lo había visto porque entró temprano y estaba adelante. Entonces, ¿usted Bradbury? Sí, señor Cabral. ¿Hablaba castellano? No, en inglés. Yo ya hablaba. El Ray Bradbury. Sí, yo no lo podía creer. A ver, el que escribió Las manzanas... ¿Te acordás de Las manzanas doradas? El vino del estío, Las crónicas marcianas. Claro. ¿El mismo Bradbury? Sí. Ah, caramba. Qué placer y qué problema, me metió en un problema. ¿Qué voy a contar yo ahora estando usted? Me pasó hace poquito con García Márquez en México. Digo, ¿qué voy a contar estando...? Y fue una ovación porque la mayoría de la gente que ahí se enteró. ¿Qué puedo contar después de lo que este señor nos ha contado? Denme unos minutos a ver qué hago porque... Primero, la intención es bajarme, abrazarlo y correr al hotel. Llamar a mis amigos. ¡Lo conocí! Pero soy un profesional, yo tengo que contar algo, pero ¿cómo hago? Denme 5 minutos. Y me quedé ahí, y la gente esperando. Y digo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero, Mr. Bradbury, estoy asombrado. Estoy asombrado. Y me dijo... una frase maravillosa que llamé al rector de la universidad, que venga al escenario, por favor tradúzcame, porque era una frase muy maravillosa, muy literaria, era muy difícil para mí. Cuando me lo tradujo fue extraordinario. Le digo, estoy asombrado, y me dijo, se puso de pie y me dijo, me asombra que se asombre de encontrar un Bradbury viniendo de un país que tiene un Borges que es asombroso. Prepárate para enterarte de todo lo que está pasando ahora mismo. Actualidad sanitarista. Y así un 5 de junio de 2012 fallecía Ray Bradbury. Lo traíamos porque nos parecía oportuno vincularlo también con un ícono, con un símbolo de la cultura popular nacional como lo es Facundo Cabral. Aquel Facundo Cabral que a una edad de 8 años abandona su casa, decide ir a la ciudad de La Plata, donde hay un Te Deum. En ese Te Deum participa el entonces presidente de la Nación y su compañera, la primera dama, me refiero a Perón y a Eva Perón. Cruza las vallas policiales hasta llegar al auto donde estaba Eva Perón y Juan Perón. Y le pregunta a Eva, ¿hay trabajo? A partir de ahí comienza a vivir algo extraordinario para él, contado por él. Hay una entrevista muy, muy buena, como casi todas las entrevistas que hacía Jorge Ginsburg con Facundo Cabral, que se las recomiendo si no la han visto. Nos parecía loco cómo se cruzaban estas dos vidas, ¿no? Estas dos cuestiones de Ray Bradbury y Facundo Cabral. Bueno, vamos entonces ahora a recordar en el día de la fecha un pedido que tenemos de la compañera Cele Ambiamonte. No, Florencia. Florencia, sí. Florencia, compañera Florencia de la Viegas. columna. Mira, lo pide Cele, lo pide Flor. Pero la piden las dos. La pidieron Los las piden dos. a dos. ¿Está mal? ¿Qué digo? No, porque final Está Hiciste perfecto. cruce de información, está perfecto. se está. puede así, viejo. Bueno, vamos. Mencionamos que hoy, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y ahí estamos compartiendo una imagen. Muy bien. Al respecto, para el próximo programa vamos a tener un contenido especial sobre
sobre estas cuestiones. Y ahora sí, vamos a pasar a lo importante que está pasando aquí en nuestro país con Charly Tavares y con Mary Ibáñez. ¿Con quién arrancamos? Y vamos a pasar un poquito con el golpe al bolsillo que se viene con respecto al aumento de tarifas. Sí, a través del... Otra vez. Otra vez, sí. Pará. Otra vez. No paran. Otro más. Otro más, sí, todos los meses. Es algo, viste, cotidiano de todos los fines de mes. A través del boletín oficial, el Ministerio de Economía dio a conocer los nuevos aumentos de luz y gas. Los valores actualizados se registran para todo junio, pero así también advierten que en julio también se verían unos ajustes con respecto a estas tarifas, ¿no?, de luz y gas. La luz en AMBA autorizó una suba del 2,8% para electricidad y en aumento para gas es en todo el país y el aumento pareciera que sería aproximadamente de un 6,45% según la zona. ¿A qué se debe el aumento? El aumento supuestamente se debe, a una corrección con respecto a la inflación que hubo en este mes y por un recargo al precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte. O sea, cuando colocan el gas en los puntos de distribución, parece que tuvo un recargo con respecto a los meses anteriores. Me encanta porque miran el numerito chiquito para todo a la hora de ajustar tarifas, pero a la hora de ajustar salarios no son tan justos ni tan minuciosos, ¿no? Eso es lo que a mí me sorprende un poco. El recargo se le cobrará al 65% de los usuarios para gas y esto va destinado para hacer un fondo de este 65% a los hogares de la zona sur de nuestro país, ¿no?, a la llamada zona fría, que cuenta con un subsidio del 30%. Se hizo un control de los medidores, ¿no?, en este último tiempo con respecto a algunos titulares que tenían uno o dos medidores, los redujeron a 1 por usuario y se redujo del 50% a un 30% ese subsidio. En algunos casos todavía sigue el 50% de subsidio, pero para familias que están en una situación un poquito más delicada. Pasando a esto y a los incrementos que hubo en energía, en materia de energía, también tenemos que mencionar un informe que hizo nuestro compañero Hernán Letcher, que hace unas semanas tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y se dieron a conocer 9 casos de despidos masivos en fábricas que cierran y sueldos impagos. Tenemos acá a Numita y a ese que nos van a pasar las imágenes respecto al informe de nuestro compañero Hernán. Y tenemos distintos casos, ¿no? El primer caso de todos es el caso de Lipo S.A., la conocida fábrica de caramelos que estuvimos mencionando muy por encima en programas anteriores, y cuentan que 130 trabajadores fueron despedidos y tienen también otro grupo de trabajadores sin pagar sueldos desde abril. O sea, están bastante complicados. Todo esto tendería aparentemente al cierre de la fábrica, pero todavía se especula con que puede seguir funcionando, ¿no? Exportaban 2 millones de caramelos diarios y ahora no exportan absolutamente nada. Están con un problema bastante serio, ¿no?, con respecto a la producción en sí. Después tenemos los lácteos Verónica en Santa Fe, que pagaron solamente en abril el 30% de los sueldos y tienen más de 100 cheques rechazados, ¿no?, por los mismos sueldos. Y están aproximadamente 700 familias en vilo de ver qué es lo que pasa con estos sueldos, si los van a pagar, si los van a componer, si va a haber más despidos, si la gente va a poder seguir trabajando. Es bastante complicado el tema. Después tenemos Arsa, proveedora de Sancor, y la producción ya se suspendió por 30 días y 200 empleados en riesgo de perder el trabajo, ¿no? Después tenemos a Sindar, que es una de las terciarizadas, ¿no?, con 130 trabajadores, y están enfrentando recortes, suspensiones y cambios contractuales, o sea, cambios en lo que son los contratos de trabajo. Córdoba, tenemos CONAE, la empresa Beng, desarrolla tecnología espacial para lanzar satélites al espacio, satélites argentinos, ¿no?, que en su momento se le dio mucha importancia, en su momento se fomentó bastante, ¿no? Mandábamos satélites al espacio hasta hace unos años atrás. ¿Te acordás? No fue hace mucho. Sí, pero parece que es de otro planeta. Cómo se chocan, ¿no?, las realidades y los discursos, ¿no? Porque Perdón. En los momentos que supuestamente estamos pasando la peor situación. Y porque vos te pones a pensar. Sí. Para enviar un satélite al espacio, que lo único que hacía Argentina que
dentro de todo ese proceso, lo único que no controlaba era el lanzamiento desde la Guayana Francesa, que no tenés plataforma de lanzamiento. Entonces lo tenés que hacer en otro lado. Listo, perfecto. Ok. Después, todo lo demás era conocimiento nacional. Eran estudiantes, científicos, todo desarrollado acá. Y vaya si hoy con el tema de la cultura digital no tiene importancia tener soberanía justamente también en los cielos con respecto a la cuestión satelital. Sí, es terrible. Y también hay que darle importancia, ¿no? Porque, bueno, yo mencionaba anteriormente lo que son las subas de la energía, ¿no? Que es un recurso estratégico para las industrias hoy en día. Y no paran de darles aumentos e impacta directamente en las empresas y en el trabajador, en el laburante. No. Baja el consumo, te suben los costos, ¿cómo haces para bancar? Completamente, Charlie. Y además, es pensaba en lo siguiente, que de todo lo que está mencionando se da justamente por la apertura. Por la apertura indiscriminada. Entonces, si vos no podés competir con los precios de los mercados internacionales, porque, bueno, justamente acá también está la idea, ¿no?, de esta batalla cultural que tenemos casi como perdida los laburantes, de que nosotros, el vector que modifica todo es el costo laboral. No, la verdad que no. Tuvimos la posibilidad de hacer un programa con Damián Descalzo en un momento aquí, creo que fue hace 2 años eso, y la verdad que el costo laboral no incide de ninguna manera. No les mueve el amperímetro a las grandes empresas. Simplemente es esto, ¿no? De la avaricia y no saber cuándo parar de maximizar las ganancias. Ante la duda, me cubro, me resguardo mis ganancias y veremos qué pasa con los trabajadores, ¿no? Esa es la política de hoy en día, aparentemente. Y tampoco les echo, porque son empresarios, digo, no les echo la culpa, digo, no, uno si fuese empresario yo me pongo en sus zapatos. Y sí, la verdad que sí, sería maximizar las ganancias el último objetivo. Ahora, y el nuestro también, porque nosotros, claro, pues el salario nuestro es lo que nos vincula con el mundo, de modo que es nuestro punto de referencia. Ahora, si el Estado te da todo un mecanismo para que vos lleves adelante eso, pero no pone ningún tipo de resguardo para los laburantes, y ahí estamos en un gran quilombo social. Y bueno, la crisis sigue bailando por las distintas ramas de la industria y la pesquera tampoco queda afuera. Tenemos el marisco. Sí. Habías dicho que habían sido una de las pocas que habían ganado. Sí, sí. En el reporte que hiciste hace unos Claro, era una de las pocas que habían presentado. Eso, ganancias. Mineras. Y energéticas. Exacto, bueno. Sí, sí. Justamente lo que... Bueno, no paran de incrementar, de ajustar claramente sus otra vez la pelota al barro. Bueno, tenemos el Mar del Plata, el Marisco y Apollo Fish. 53 despidos en total e indemnizaciones impagadas. No jodas. Por el momento están sin producción y sin diálogo con la Secretaría de Trabajo, ¿no? Que es justamente la que se encarga de acomodar los salarios. Y también de plantear un diálogo entre las empresas y los empleados, ¿no? Los sindicatos en este caso. Y secretaría, no ministerio, ¿no? Sí, sí, es verdad, secretaría. Claro, estamos en la época del preperonismo. El preperonismo, sí. A eso hemos llegado, muy bien, ¿eh? San Juan, tía Maruca, las famosas galletitas, ¿no? Las pepas, tenés obleas, ¿viste? Muy ricas a la mañana, que a veces se comparten los mates. Tenés 300 trabajadores afectados por atrasos reiterados en el pago de salarios. Seguimos volcando la preocupación o las inseguridades en el salario de la gente. Charlie, me haces acordar al sketch de Capusotto que da todas las noticias y son todas malas. Es que no hay noticias buenas últimamente. Disculpe a la gente que me está escuchando. Yo no soy el que le viene a traer las malas. Yo le vengo a traer la actualidad, lamentablemente. Después le voy a pedir. Una buena después le voy a pedir. No, en este momento están los trabajadores de Garraham también manifestando. Les prometo que para la semana que viene le voy a traer una columnita. Lo que pueda, ¿no? De buenas noticias. Sí, lo que sea. Vamos a tratar de rajunear lo que sea. Mira, a esta altura, un reclamo resuelto por un delegado del sector de trabajo es una buena noticia. Perfecto. Porque desde ahí hay que comenzar, desde ahí. Tampoco dicen. No tenemos de esas, sí. Bueno, Mendoza, seguimos con Mendoza. Aconcagua Energy. Paro petrolero por despidos y falta de inversión. Y denuncian riesgo ambiental también, o sea... Hay una desregulación en cuanto a las medidas ambientales con respecto a las empresas de energía que, bueno, están afectando claramente, ¿no?, al medio ambiente que los componen. Tenemos una responsabilidad social dentro de las empresas para con nuestro entorno y aparentemente no se estarían cumpliendo. Después tenemos Río Negro, NRG argentino. 42 despidos recientes y más de 180 despidos que hubo en diciembre. O sea, se le acumulan alrededor de 222 despidos aproximadamente.
Y también se registran acusaciones de contrabando y evasión de impuestos por 10 millones de dólares, que es una fangonada. Vos te pones a pensar que, bueno, nos corren los numeritos con el sueldo de acá para allá, que no podemos aumentar más de 1% mensual, y tenés empresas que tienen evasiones por 10 millones de palos verdes. Es poner un poquito también el ojo en donde tendrías que ponerlo, ¿no? No simplemente empecinarte en que los empleados no tengan su merecido sueldo, ¿no? Pero si evadís impuestos, si sos un empresario importante, ahora sos como un héroe de la patria. Ojo, no todos. Ojo. Porque acaban de meter en cana una de Jorge Castillo, el de la salada. El de la salada. No, y aparte están dejando a no sé cuántos miles de tipos de personas. Es todo 100.000 puestos de trabajo y ni hablar de los indirectos, de los puestos de trabajo indirectos. Por supuesto. Una industria gigantesca. De gente que va a buscar ropa ahí para después venderla en un local o venderla en su casa. Son proveedores, son clientes de una industria textil y comercial enorme. Se mueve mucha plata y también en algún punto regula el precio de los productos que tenés afuera. Es que da un margen, ¿no? ¿Por qué? Y porque es hablando un bien de libre competencia, ¿no? Porque es un bien sustituto de las grandes marcas. Sí. Entonces vos no podés acceder a las grandes marcas y bueno, vamos ahí. Vamos ahí, no hay ningún Probablemente problema. sea eso lo que esté de fondo, ¿no? Y la apertura de importaciones le compite, la salada le compite. Sí, capaz que viene un CEO de, no sé, Adidas, Nike, le dijo, che, fíjate acá qué podemos hacer, te tiro unos manguitos y bueno, tenés importación de ropa de primera calidad a menor precio, fíjate qué podemos hacer con esto, ¿no? Yo no, capaz que pienso muy mal, pero no pasaría muy lejos de eso, para mí, ¿no? A mi entender. No. No quiero pensar mal, chicos, pero bueno. Está muy bien. Lamentablemente. Lo que sí estuvimos viendo estos días, movilizaciones en el puente, en los accesos a la capital, de los trabajadores que tienen en peligro su puesto de trabajo, que no saben con qué fuente de trabajo, con qué fuente de ingreso van a contar a partir de ahora. Entonces, es una situación angustiante y grave para todos esos trabajadores que su subsistencia depende de eso. Entonces, ¿cómo se va a resolver el tema? El mercado laboral no les está ofreciendo nada, ¿no? En ese aspecto. No. Y por último, y para remarcar lo que fue en la semana políticamente, ¿no? Ahora Mary va a también tocar un poquito los temas de lo que vino ocurriendo en el Congreso estos últimos días, más que nada en el tema de sueldo de jubilados y el estado de emergencia de la gente con discapacidad. También tenemos una noticia política. Tuvimos la entrevista a Cristina Kirchner con Gustavo Silvestre. Sí. Dio a conocer que se va a postular como candidata a legisladora en la provincia de Buenos Aires. Aparentemente iniciarían el diálogo con Axel Kicillof como para hacer una unificación de los partidos, más que de los partidos de los sectores, ¿no? Dentro del PJ, para poder plantearle, ¿no? Cara a todos los dirigentes y postulantes de La Libertad Avanza. Pero con Axel para el PJ no. En realidad querían unir a los candidatos de cada uno. Ajá, ok. Verían. Las alianzas se tienen que presentar antes del 9 de julio. Tienen tiempo hasta esa fecha. Y después el 19 de julio ya los candidatos tendrían que estar fijos. Tienen tiempo hasta el 7 de septiembre, ¿no? Aproximadamente que se van a dar las votaciones. Así que esperemos que se desarrolle todo de buena manera y lo hagan inteligentemente, ¿no? Mientras tanto, La Libertad Avanza está viendo a ver quién propone para competir con Cristina. Y el Gordo Dan dijo que le gana caminando a Cristina. ¿Ustedes ¿El Gordo Dan? al Gordo Dan? Pero sí. Parecini. No, otra cosa no puede hacer igual. Parecini, está bien. Sí. Pero Caminar, que camine. Digamos, que le gana caminando. Andá a máquina que nadie te detiene. Sí. Pero la cuestión es la siguiente. Lo interesante de todo esto, desde mi punto de vista, corríjanme ustedes, sí, ¿no? Que lo que sigue sucediendo es lo siguiente. En la calle pasan reclamos, pasan necesidades, y en la disputa, en el relato político de eso, son todas peleas internas que no le interesan a nadie. Es un circo sin gente. Entonces, bajen un poco la tierra. Bajen un poco la tierra porque los laburantes estamos mostrando no damos más. Ya muchísimas muchos signos, muchas señales, ¿no? Sí, gracias Charlie, sí. De que realmente hace falta una articulación seria para todo esto, porque no solamente aquí en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, tenemos reclamos
de laburantes distribuidos a lo largo y el ancho de todo el país. Totalmente. Pasamos. Sí. Bueno, Vamos a lo militante de Mary Ibáñez, que hoy está cumpliendo años y nos va a contar esto. Ayer fue la movilización del Ni Una Menos, que se cumplió el aniversario de 10 años de la primera movilización en el 2015. Decidieron pasarla, que eso fue lo interesante. Decidieron pasarla, claro, la convocatoria es el 3 de junio y la pasaron para el 4 para que coincida el miércoles y unificar la lucha con el reclamo de los jubilados, el reclamo de los trabajadores del Garrahan y la emergencia en discapacidad. Perfecto. La verdad que estuvo buenísimo porque se confluyeron los reclamos y tomó fuerza la protesta social en la calle. De hecho, ayer no habrá que ir por ahí. No hubo represión. No habrá que tomar ese ejemplo, ¿no? Fue una movilización pacífica. Quizás vos ibas y veías que había policía por todos lados. La verdad que el operativo policial que montan, descomunal, que no sé cuánto debe salir eso, cuánto nos debe estar costando ese menos operativo. Mal que lo dijiste porque te iba a patear un penalazo, te iba a preguntar cuántos. Cuando vea las fuerzas. Todo el Congreso vallado. Los camiones, todo el equipamiento que tienen, los vehículos. Y uno se piensa que, bueno, van a ir a atracar o a desmantelar un grupo de narcos, y no. Son todos manifestantes. Ojalá le pusieran todo ese énfasis, ¿no? A la lucha contra el narcotráfico, la trata y demás. Tal cual. Pero bueno, estamos en estas. Estamos en estas, ¿viste? Donde los peligrosos son los jubilados que cobran 300 lucas. Pero bueno, confluyeron en una gran movilización y se unificaron los reclamos. No hubo represión. Lo que sí hubo fue, como estaba el reclamo de emergencia en discapacidad, en los accesos a la capital se vio que hubo varios micros que venían con personas. No es que pararon a uno, no es que pararon a 10, pararon a todos los colectivos que venían con gente con discapacidad. Gente con distintas discapacidades. Claro. Digo, ¿de qué estás hecho, no? Para... Sí. Aparte se tuvieron que volver escoltados por la gendarmería. Aparte el trabajo de inteligencia que tenés que hacer, ¿no? Porque tenés que saber qué cantidad de gente viene, en qué vehículos vienen, por dónde van a pasar, tratar de interceptarlos y también devolverlos desde el punto de partida. No, es tremendo. Y aparte la situación de la emergencia en discapacidad es grave. O sea, les traje algunos datos de las cosas que pasaron últimamente en cuestión de discapacidad. No se actualiza el nomenclador del sistema de prestaciones básicas de atención integral. Esas son las tarifas que el PAMI, las obras sociales y las prepagas le tienen que pagar a los prestadores que le prestan servicios a las personas con discapacidad. Claro, al no actualizártelo... Hace 2 años que no le actualizan el nomenclador y un prestador de servicio está cobrando 3.000 pesos la hora. No, es imposible. O sea, date una idea. Y después también el gobierno cambió los requisitos para acceder y mantener las pensiones por discapacidad. Varios ya fueron declarados inconstitucionales por la justicia. Eso es terrible. Disculpame que te corte, Mary, pero eso es terrible. Es como pedirle al ciego que vaya para ver si puede ver, llevar a un inválido para ver si se puede levantar, que camine. Claro, al mudo que hable, esperan todo eso. Les exigen que demuestren un 66% de discapacidad laboral para poder cobrar la pensión y además tienen que ir a hacer un trámite extra de revalidar esa situación de discapacidad a lugares donde no tienen acceso. Tienen que hacer trámites súper recontra burocráticos y tienen que, digamos, justificar que necesitan apoyo del Estado, la pensión hasta que se demuestre lo contrario. O sea, es como que ellos no... Vos no estás discapacitado hasta que lo demuestres. Vos no estás discapacitado y no necesitas la pensión hasta que demuestre lo contrario, claro. Pero si sos culpable podría manifestarte. Sí, te cagamos a palo por las dudas. Muy bueno. Así que, bueno, ya se mandaron 700.000 cartas documentos para que se revaliden las pensiones y entidades como ASIC y el CELS denuncian que en esas cartas hay poca información. Y bueno, que además los lugares donde se citan a la gente no tienen accesibilidad e incluso algunos no existen y están sometiendo a las personas que tienen discapacidad a trámites súper engorrosos, súper costosos, que son hasta incluso como indignos, ¿no? Para una persona que no puede tener que ir y exponerse a esa situación. Sumando todos los temas que ustedes han traído a la columna de actualidad del día de hoy, viste, es como que los libertarios están peleados con la democracia. Porque no les gusta, no les sale, no les parece bien
que personas que tienen necesidades sean ayudadas por el Estado. Es eso. Recuerdo a Petovelo hablando de que el que tiene hambre ya los iba a atender. Ah, sí, hagan fila que vengo... No, el que tiene hambre haga fila. El que tenga hambre haga fila que yo Digo, lo voy a atender. No me parece. Y al final Sí, se terminaron pudriendo toneladas de comida en Tuvo la fila. Que se lo era denunciada por Grabois, sí. Por Grabois y Ari Lijalad, que lo sacaron por el canal del Destape. Que bueno, luego la respuesta a eso fue la denuncia penal de Milei porque Ari Lijalad mencionaba que era un gobierno. Eran prácticas nazistas. Prácticas nazis. Sí, que igual ya la justicia también hace poco dijo que no había existencia de delito, entonces. Mirá, y me trae a la memoria esto. Lo resolvieron escribiendo la misma carta que escribió, la misma nota que escribe Ari Lijalad, la firmaron luego 600 colegas de él, 600 periodistas. Y si no le tendría que hacer una denuncia penal a cada uno de esos firmantes abajo. Sí, aparte, con lo cual me parece muy interesante cómo resuelve. Y resuelve en colectivo. Aparte era inválida la denuncia, ya que anteriormente, por un decreto que emitió Cristina Kirchner, quedaba... El de calumnias e injurias. Claro. Ya no es más delito. No es más delito. Cuando se trata del Estado y de un interés público, ¿no? Claramente. Exactamente. Y también la poca altura de la representación de la libertad, ¿no? Como para ponerse a la altura de la situación. Hay gente que está totalmente alejada de la realidad. No sé si escucharon a esta diputada... Juliana Santillán. Tenemos el video de Juliana Santillán, le vamos a pedir al killer que lo pase. ¿Está el video de porque Juliana? Genial. Genial. Canasta básica total de una familia de 4 miembros en el mes de mayo por el INDEC, 360.000 pesos. Creo que la doctora había dicho 800.000 o una cuestión así. Falso. Los datos del INDEC dicen que una familia necesitó 360.000 pesos para lograr la canasta básica. Es más que pobre, ¿no? Martín, puede ser. Le pasé Martín, ¿puede ser eso? Parece que no, me parece que no para 4 personas. No para 4 personas con 360.000 pesos. Para 3 personas, 883.740. Es para una persona. Está pasando para una esa. Bueno, el dato que dijo la chica de que ella no podía sobrevivir. Por 4, 12. Igual no contempla alquiler tampoco. Es importante. Bueno, también. pero ella dijo que ella no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno, 360.000 pesos es lo que se necesitó de acuerdo al INDEC. Y ella, como decía, vive sola, no podía mantenerse. Bueno, creo que hay mucha carga. Bueno, ahí estaba discutiendo con una residente de Garrahan que lo que ocurrió fue que el gobierno comunicó una especie de bono para los residentes del Garrahan, luego de dispersar un montón de fake news al respecto, como que estaba lleno de ñoquis o que más de la mitad eran empleados administrativos. Después te fijabas la letra chica, los administrativos son hasta los enfermeros, los anestesistas, son todos administrativos. Pero, la gente que estaba en sistemas, la gente que facilitando estaba en el trámite para los pacientes. Sí, también. aparte el administrativo del Garrahan es el administrativo que está, digamos, todo el tiempo dando generando turnos. el nexo para que vos te puedas atender o comunicándose con las prestadoras, con la obra social, con la... Sí, como si fuera fácil sacar un turno, ¿no? También es complicado. Y aparte como si también, viste, como... Fueran pocas personas lo que necesitan como si fuese asistencia. todo, justamente, ¿qué es lo que hacen con todo? Todo como cuestiones estancas, ¿no? Como cajones, todos separados entre sí, en donde vos no podés separar cuando entras a una institución, el que te recibe es parte de ese trato, también claro. Claro. El que te da el turno, el enfermero, que es el vínculo entre el médico y el paciente, la gente que limpia, que el hospital tiene que tener una higiene recontra severa, recontra estricta por cuestiones obvias. Claro, tal cual. No, pero esto es fuertísimo. Esta mujer no tiene... Es fuertísimo porque esta mujer es diputada. Supuestamente dicen que el mensaje... ¿Cuánto ganan los diputados? 9 palos y medio gana. O sea, hay gente Fomentaron... millonaria que te representa y te está diciendo que con 360.000 pesos vos podés comer tranquilamente. No, y además se nota que esta persona no va al supermercado. Hace años que no va al carga un supermercado. litro de nafta, no carga un tanque de nafta. No, o sea, no vas a comprar una leche en tu vida, calle, hermana. No. ¿Hace cuánto que no vas a No almacén? hace nada por sí misma, porque claramente una familia con 360.000 pesos no bueno, come. estaría interesante saber cuál es la carrera política de... ¿Cómo se llama la senadora?
Ella tiene 2 doctorados en economía de la Universidad Austral, no sé qué, algo así. La recontra. Sí, a mí mucho no me gusta, pero la estuvieron criticando por las faltas de ortografía. Sí. Tiene bastante falta de ortografía, sí. en Twitter la mataron, Está bien, pobre. a mí, la verdad que no me interesa si no sabe gramática, la verdad, no me eso interesa. no me interesa. Es lo de menos. Tal cual, es lo de menos. Lo más mínimo. Lilia Lemoyne parece que les mandó el mensajito con este dato a ella, como para que se lo diga a la residente. La aprendió. Y de alguna manera. Que al mismo tiempo Lilia Lemoyne hace poco fue como que dijo, bueno, pero si vos estudiaste medicina y es una carrera que no está bien paga, Jodete. o sea, claro, buscate Eso, otro laburo, eso, buscate sí. otra carrera que sea más rentable. Aparte la tiró como diciendo que los médicos y los doctores persiguen sus sueños. No, es una vocación. Ellos tienen la vocación de ayudar al prójimo. Si tu sueño era salvar vidas en un hospital, no es mi culpa. Jodete, casi hermano, que te vas a dijo, cagar de ¿viste? hambre. O sea, No, pará. Pero hubiese sido- lo que dijeron de esa manera, así como lo estás mencionando vos, es con respecto a las personas que tienen discapacidades. Si tuviste un pibe discapacitado, no es tu problema. no es mi problema. Claro, sí, no es problema del Estado, es bueno, problema tuyo. la deshumanización, la Encargate. falta de empatía, la falta de solidaridad, son rasgos característicos de esta época. Bueno, ante todo eso, lo que nosotros proponemos acá es formar valor y formar comunidad en esos valores. Conciencia, sí. Sí, tremendo. Pero nos persigue, viste, la agenda, porque es inevitable poder mencionar algunas cosas, más en cuestiones semanales como la que hacemos nosotros. Vamos. Bueno, no, hablando de todo lo que pasó esta semana, la agenda y todo, la verdad que pasan muchas cosas todo el tiempo, está pasando todo el tiempo. Una medida cautelar que instrumentó la CGT, que una presentación de la CGT ante el decreto que había salido que modificaba la Marina Mercante y en el medio metió unos artículos que eliminaban el derecho a huelga, restringían el derecho a huelga, todos los trabajadores, casi todos los trabajadores eran esenciales. Bueno, la jueza Moira Fullana hizo lugar a la medida cautelar peticionada por la CGT y ordenó suspender provisoriamente los efectos de los artículos 2 y 3 del artículo 340 del 2025 con los que el gobierno intentó limitar este derecho a huelga, que es un derecho constitucional consagrado por nuestra Constitución y es lo que está más arriba de todas las las leyes. noticias que mencionaste, esta es la que menos tratamiento público ha tenido. Sí. Y una de las mejores, ¿no? Y es la buena noticia. ¿Vos querías buenas noticias? Claro. ¿Vos querías buenas noticias? No vengas a... Yo te traje este momento. una. Vamos, Meribani todavía. Ahora, asimismo, 3 días después, en el conflicto con el Garrahan, que estaban los residentes ejerciendo una medida de fuerza, recibieron amenazas y extorsión por parte de las autoridades del hospital de que iban a recibir sanciones y hasta les iban a sacar la residencia si continuaban con la medida de fuerza. Sí, Exactamente. porque también recordemos que habían emitido una conciliación obligatoria que regía por 15 días, a Claro. la cual no se siguió, ¿no? Pero bueno. Claro, y les ofrecían este bono que era no remunerativo, lo que ellos, los trabajadores de Garrahan, lo que están pidiendo es que el bono forme parte del sueldo, que esté en el recibo de sueldo, y al ser un bono que es no remunerativo, no se actualiza, no forma parte del sueldo, no se sabe si va a ser, digamos, de forma continuada o es solo un bono que dure un tiempo determinado. O sea, los trabajadores de Garrahan no aceptaron la propuesta porque es una propuesta que es un bono, digamos, no es Claro, una mejora no es- salarial en términos. No es algo efectivo, ¿no? Así que la lucha de los trabajadores de Garrahan, lejos de mermarse, se profundizó y ahora ellos levantaron el paro, digamos, los residentes levantaron el palo, pero Se convocó una huelga. se convocó un paro, pero de los de planta permanente. Los Claro, trabajadores todos. de Garrahan de planta permanente. Me parece Porque bárbaro porque es una solidaridad con los entienden que el residentes. conflicto es de todos los trabajadores del Garrahan. O sea, y además vos los ves hablar, que la verdad que el otro día estaba escuchando uno, Pablo, no me acuerdo del nombre, ahora lo tengo acá anotado, Pablo Puca, Sí, las historias que te cuentan. que ¿no? dice, bueno, está bien, si no nos van a atender el reclamo, por lo menos dejen de maltratarnos, ¿no? Porque, digo, ya abierto, estás diciéndole a los trabajadores de Garrahan que son ñoquis y están ganando 700 lucas Mientras les y salvan están la vida a haciendo los nenes. trasplantes de Riñones, órganos, corazón, claro. pulmón, sí, Por lo pulmón, menos, riñón, corazón. dejen de humillarnos. Porque también es muy humillante para un médico que estudió 8 años, que además está con toda la carga que implica, ¿no? Atender personas en salud y todo. Sí, que pongan en duda lo que cobras y que Están te digan que te alcanza. revalidando, claro, y teniendo que andar diciendo cuánto vale, es muy denigrante la situación para los médicos en este contexto.
Así que, bueno, nada, no quería dejar de mencionar que los trabajadores recibieron amenazas por parte de las autoridades del hospital, que en realidad ellos, los residentes en particular, dependen del Ministerio de Salud. Pero bueno, las amenazas las recibieron de las autoridades del hospital y debieron retomar las tareas. Hoy hubo una movilización a Plaza de Mayo por parte de los trabajadores del planta permanente de Garrahan y el reclamo continúa. Sí, se están en estos momentos, habían movilizaciones dentro. Sí, siguen las movilizaciones. Después... tenemos los fallos de las medias sanciones, ¿no? De ayer. Claro, a eso iba a ir, porque continuamos con el Ni Una Menos. Quería comentarles, Perfecto. Se cumplieron 10 años de la movilización histórica. Quería hacer un pequeño raconto de los logros, de las cosas que se alcanzaron, ¿no? Desde el 2015 hasta Buenísimo. Acá. Fue después de un femicidio que la gota que rebalsó el vaso el 3 de junio del 2015, múltiples mujeres, actrices, periodistas, referentes sociales de un montón de espacios políticos e incluso gente que nunca se había sumado en ninguna protesta social ni nada, confluyeron todos en un mismo reclamo que era que el Estado se encargue de esta problemática de los femicidios, ¿no? Y en estos 10 años el movimiento feminista logró la sanción de la ley Micaela, la implementación de la sanción de la atención a la víctima, la línea 144, la creación de programas como Acompañar, la implementación de la ley de educación sexual integral y, entre otras, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, bueno, muchas otras. Todos derechos adquiridos en la lucha, ¿no? Y sobre todo poner en agenda la problemática de los femicidios. Se estima que en lo que va del año, se registraron 124 femicidios. Y del año 2015 al 2025 se contabilizaron 2.767 femicidios. Es una barbaridad. Pero bueno, en este contexto donde se desmantelaron las políticas de prevención y se debilitaron muchísimo las respuestas ante las herramientas para la violencia de género, e incluso están proponiendo borrar la figura eliminaron la figura del femicidio en el Código Penal. Esto termina desprotegiendo a las víctimas, profundizando la violencia y constituye un retroceso para todos estos avances que venían. Sí, porque había muchas medidas para cuidar, ¿no? A toda la gente que estaba sufriendo, todas las mujeres que estaban sufriendo, ¿no? De este tipo de violencia, y ahora quedaron como a la deriva. Ya no tenés ningún tipo de herramienta que te resguarde como para poder salir adelante de esa situación. Bárbaro. Perfecto. Y bueno, por último, también hablar de que se aprobó en diputados una mejora en los saberes jubilatorios, chiquitito, porque ahora ya llegó la compañera para entrevistarla. Sí. Quiero comentarles que no solo establece un aumento para los jubilados, que igual tampoco es gran aumento, 7,2, sí, y un bono, ¿no? Sino que actualizar el bono, que hoy es de 80.000 en 110.000. Perfecto. Sino que establece también cómo pagarlo. O sea, establece de dónde salen los fondos. Eso Perfecto. quiero decir, que quede claro, que de dónde tienen que salir los fondos, de los fondos para la CIDE. Les piden que reconduzcan los fondos destinados para la CIDE al sueldo de los jubilados. Los sueldos de los jubilados. Perfecto. Y me parece perfecto. Y las excepciones impositivas y los intereses que no se pagaron de la deuda, de ahí tenés que sacar la plata, mi amor. Papá, así que la plata está, dejen de decir que no hay plata, solamente tienen que repriorizar las cuestiones a resolver. Y ahora sí. Y cada vez mejor. Y felicitaciones por la columna, Mary Ibáñez. No, es nuestra, de hermosa, Charlie Meri. hermosa columna. Se trajo toda la data. Hermosa columna.